Muy bien, el problema 342 dice lo siguiente. Entonces, la posición de una libélula que vuela paralela al suelo está dada por la función esta que nos dan aquí. 290 más 0,09 metros segundo al cuadrado, metros por segundo al cuadrado, t al cuadrado en i, menos esto que está aquí. Entonces dice, ¿en qué instante t el vector de velocidad del insecto forma un ángulo de 30 grados en el sentido, ojo aquí, esto es relevante, en el sentido de las manecillas del reloj medida a partir del eje X? Es decir, este es más X, este es menos X, y lo que nos están diciendo es, pues, esto, ¿ok? Me están diciendo, pues, 30 grados aquí, en el sentido de las manecillas del reloj. Además, fíjense que si miramos los signos de las componentes, la componente X es positiva, sería la componente del vector sería positiva, y tenemos la componente Y negativa. Entonces, el vector este R está en el cuarto cuadrante. Pero si nosotros obtenemos la velocidad, el vector velocidad va a tener las mismas signos, y ya van a ver. Entonces, el vector velocidad también va a estar en el cuarto cuadrante. ¿Ok? Entonces ya vamos a ver. Y en el tiempo calculado anteriormente, pues, ¿cuál es la magnitud y la dirección del vector aceleración? Entonces, bueno, vamos a poner nuestro vector posición con respecto al tiempo. Entonces, 290 metros más 0,0900 metros por segundo al cuadrado, y al cuadrado en i, menos 0,0150 metros por segundo al cubo, t al cubo en j. Entonces, como ya había adelantado, nos están pidiendo el vector velocidad, entonces hay que hacer la derivada de esto que está aquí. Entonces, nuestro vector con respecto al tiempo es la derivada de esto, es la derivada de una constante es cero. Entonces nos queda la derivada de esto que está aquí. Pero la derivada de t al cuadrado es 2 veces t. ¿Ok? Entonces, ese 2 multiplicado por esto nos queda 0,180 metros por segundo al cuadrado, t en i, menos. Todo lo que nos queda es esto que está aquí. Entonces, la derivada de t al cubo sería 3 veces t al cuadrado. Que recordemos, bajamos el exponente, 3t, y al exponente le restamos 1, entonces nos quedaría al cuadrado. Entonces, ese 3 por esto que está aquí nos queda 0,0450 metros por segundo al cubo, t al cuadrado, j. Recuerden, las unidades, a la hora de derivar, las unidades no se ven afectadas. Lo que estamos derivando es con respecto al tiempo. ¿Ok? Recordar que v con respecto al tiempo es la derivada, bueno, en este caso vector es la derivada de r con respecto al tiempo. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra derivada. Ahora sí. Entonces, fíjense, este vector, como ya le había dicho, está en el cuarto cuadrante. ¿Ok? Entonces, pues la tangente, lo que vamos a utilizar es la tangente para calcular, pues, lo que nos piden. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ¿cómo obtenemos el ángulo de un vector? Bueno, el ángulo de un vector lo tenemos justamente a partir de la tangente. Entonces sería VY entre VX. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es el tamaño de VX? Pues el tamaño es eso que está ahí. ¿Cuánto es el tamaño de VY? De VX, este que está aquí, perdón. Este que está aquí arriba, verde. ¿Ok? ¿Y cuánto es el tamaño de este es VX y este es VY? ¿Verdad? Las componentes. Entonces, lo que vamos a tomar en cuenta son los tamaños. Entonces, tangente de 30 grados. Bueno, aquí me faltó. Es igual. Entonces, ¿cuál es nuestro tamaño? Entonces, 0,0450 metros por segundo al cubo, t al cuadrado, porque eso, el tamaño de la componente varía
con t al cuadrado. ¿Ok? La componente x. Entonces hay que tomar en cuenta el t cuadrado. Y para la x, entonces sería 0,180 metros por segundo al cuadrado. T. ¿Ok? Entonces, estamos midiendo, estamos calculando. Tangente de 30 es opuesto entre adyacente. ¿Ok? Entonces, el tamaño de esto no nos interesa las direcciones porque ya estamos tomando en cuenta a la hora de definir la tangente, ya estamos tomando en cuenta pues que nos encontramos en el cuarto cuadrante, que las direcciones de las componentes son estas y estas. Lo único que nos interesa es el tamaño de la componente. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí fíjense que tenemos un t al cuadrado entre t, entonces se nos va un t y empezamos a hacer la simplificación. Tangente de 30 es 0,577 es igual a, dividimos estos dos, 0,450 entre 0,180 y nos queda un cuarto, o sea, 0,25, 0,250 multiplicado por t. ¿Ok? Pero antes de ponerlo correctamente, entonces, metros entre segundo al cubo entre metros, perdón, metros por segundo al cubo entre metros por segundo al cuadrado, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda 0,150 entre segundos multiplicado por t, porque recuerden, esto no tiene unidad. ¿Ok? Tangente de 30 grados no tiene unidad. Y pues el segundo de este tiempo entre el segundo de este nos tienen que quedar sin unidad. No nos puede quedar segundos de ningún lado, porque el resultado de esta multiplicación tiene que quedar adimensional, es decir, sin unidades. Entonces, por eso queda entre segundos. Ok, entonces tenemos que t es igual a 0,577 entre 0,250 entre segundos. O segunda a la menos uno, como lo quieran poner, da exactamente igual. Y entonces esto sería 0,577 entre punto 25 nos da 2,31. 2,31 segundos sería el tiempo, ¿verdad? En el que el vector tiene la dirección que nos dicen de 30 grados con respecto a 30 grados bajo el eje más X. Ok, ese sería entonces ese tiempo. Y ahora fíjense que en la pregunta B nos dijeron, pues, cuál es la magnitud y la dirección del vector aceleración. Entonces, en este tiempo. Entonces, primero hay que calcular, pues, que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces, aceleración, tenemos que derivar aquello que está arriba. Ok, vamos a ver, ahí, para que lo veamos. Entonces, el primer término, la derivada de t es 1. Entonces nos queda 0,180 metros por segundo al cuadrado en i, menos, entonces la derivada de t al cuadrado, ok, la derivada de t al cuadrado, entonces es, pues, 2t. Y ese 2 por esto que está aquí, nos va a quedar 0,0900 metros por segundo al cubo, t en j. Entonces, ahora, en t igual 2,31 segundos, ¿qué es lo que tenemos? Nuestro vector va a quedar de la siguiente manera. 0,180 metros por segundo al cuadrado en i, eso no cambia, ¿ok? Menos, esta es la multiplicación de 231 por este valor que está aquí. ¿Ok? Entonces, esto sería 0,09 por 2,31 y eso nos da 0,210, perdón,
208 metros por segundo al cuadrado en J. ¿Ok? La unidad de segundos se elimina con uno de los segundos de aquí, entonces nos queda segundo al cuadrado. Entonces, este es nuestro vector. Y recuerden que nos están pidiendo magnitud y dirección. Entonces, pues, ¿cuál es la magnitud y cuál es nuestra dirección? Pues bueno, primero, la magnitud, entonces sería, este es el vector, perdón. A es igual a raíz cuadrada de todo eso que está ahí, 180 metros por segundo al cuadrado, más, o sea, estamos aplicando Pitágoras, menos 0,208 metros por segundo al cuadrado, y esto nos da que la magnitud de la aceleración es, a ver, 0,18 al cuadrado más 0,208 al cuadrado, nos queda 0,275 metros por segundo al cuadrado. Esa es nuestra magnitud. ¿Ok? Y fíjense que la dirección, o sea, este vector, veamos los signos que acompañan las componentes. Este vector también se encuentra, ¿verdad? Este más x, este menos x. También se encuentra un vector aceleración en el cuarto cuadrante. ¿Ok? Entonces, pues podemos calcular este ángulo, mm, ¿verdad? Y lo podemos calcular pues a partir de la tangente, la dirección. Tangente del ángulo es igual entonces a AY entre AX. Sabemos que está en esta, ¿ok? En este cuadrante, en el cuarto cuadrante. Entonces, alfa es tangente a la menos 1 de 0,200, perdón, 0,208 metros por segundo al cuadrado entre 0,180 por segundo al cuadrado. Y eso nos da, entonces, que arcotangente de 0,208 entre 0,180, ahí me da 49,1 grados en sentido antihorario a partir de más, sentido horario a partir de más x. ¿Ok? Ese alfa que acabamos de calcular es este que está aquí. ¿Ok? Entonces, sentido horario desde más x. ¿Ok? Y entonces este sería el problema 342